Hoxe temos a oportunidade de escoitar aquí no Ateneo de Santiago a Fernando González Urbaneja, que eu penso que é un dos xornalistas de maior recorrido na profesión periodística española. El é unha persona que empezou a súa actividade profesional no Diario de Madrid, pero que realmente estuvo nos medios periodísticos máis importantes ao longo de toda a transición política española e además tamén tivo unha realmente presencia importante no mundo da comunicación dende a empresa. Realmente ler o seu currículum sería realmente tremendo porque é moi amplio, pero eu quixera destacar polo menos os seus aspectos máis importantes e sobre todo decir que foi unha persona que xogou un papel fundamental dentro da Asociación da Prensa da Federación de Asociacións da Prensa de España e como presidente da Asociación da Prensa de Madrid, a que chegou por unhas eleccións no ano 2003 e estuvo hasta o ano 2008 poñendo en marcha realmente instrumentos para a profesión periodísticas tan importantes como son o anuario sobre a realidade da profesión periodística en España, que ele lanzou xa fai máis de 12 anos e que é realmente unha ferramenta imprescindible para conocer a situación profesional do periodismo en España, cosa que realmente nos momentos en que vivimos é absolutamente preocupante. Hai unha etapa de Fernando González Urbaneja tamén moi trascendente porque ele foi un desos 5 sabios elexidos polo goberno de Rodríguez Zapatero para facer realmente o marco general do que sería a Corporación de Radio e Televisión Española. Sendo membro dos 5 sabios, Fernando González Urbaneja realizou un voto particular en contra do documento elaborado por esas 5 personalidades porque lle parecía realmente moi pouco exixente, sobre todo en cuestións da xestión económica dos medios públicos e do papel tamén da profesión periodística dentro dos medios públicos. Eu creo que todos o conocemos porque, ademais da importante presencia que tuvo medios escritos, hai que decir que, ademais de traballar isto no Diario de Madrid, que, como sabedes, feneceu de morte prematura no ano 1971, el foi o primeiro jefe de economía do Diario de País en 1976 hasta comenzos dos anos 80, foi director de periódicos económicos tan importantes como 5 Días, foi redactor tamén dun periódico económico que se chamaba Goblón, me parece que era o título. É dicir, é un periodista que ten un longuísimo percorrido, pero quizá polo que máis o conocemos é pola súa presencia nas televisións privadas, posto que ela a partir dos anos 90 ten un papel moi importante na Antena 3 Televisión como conductor dos telexornais da noite e posteriormente do das 3 da tarde. Todos recordamos a súa presencia nos anos 90 no telexornal de Antena 3 Televisión. Por lo tanto, estamos ante un profesional que ten realmente a evolución da profesión periodística na súa cabeza. Ademais, hai un factor que tamén me parece interesante destacar, e é que é un periodista especializado en economía, porque ele é economista e periodista. E iso é moi importante, posto que para poder escribir de algo é importante coñecelo a fondo, non? E creo que o periodismo económico, sobre todo nos seus comenzos, tuvo en España moitas carencias pola falla de formación, a falta de especialización dos seus periodistas. Eu tuve a oportunidade de conocer a Fernando a finales dos 90 e traerlo a Santiago, a Coruña e a Vigo para dar unos cursos de formación justamente
para periodistas que entenderan o que era a bolsa e como funcionaba a bolsa. E, vamos, a verdad que foi unha oportunidade magnífica para transmitir ese conocemento tan especializado a profesionales que non tiñan para nada esa formación. Realmente, Fernando González Urbaneja estuvo en primeira fila en prácticamente todo e é unha das persoas que eu creo que mellor nos pode explicar o que está pasando neste país e, sobre todo, se a situación política, económica e social que vivimos ten ou non ten remedio. Con vos, Fernando González Urbaneja. Muchas gracias, José Ramón, por tus amables palabras. Y hoy pretendo... ¿Va bien? Sí. Yo hoy pretendo hablar solo de economía. Digamos que la profesión me sigue preocupando, pero digamos que ahora hay otras personas y hay en las organizaciones profesionales. Yo aprendí del 10º mandamiento, era no estorbar, ¿no? Cuando se está en un sitio y te vas, no estorbes después. Que conviene irse cuando tú quieres y no cuando te echan o cuando no puedes, y he tratado de hacerlo en mi vida siempre con precisión. Y hoy pretendo hablarles solo de economía, porque además hablar de la profesión en estos momentos es ponerse muy triste, más triste que de la economía, aunque la economía nos preocupe. Utilicé en el título esa idea de la fracasomanía, que yo creo que se la tomé, no sé si a Pepe Álvarez Junco o a algún profesor de historia en alguno de sus artículos. Y la idea esa del remedio en un lenguaje muy noventayosista, un poco de fin de siglo y comienzo de siglo, ¿no? La verdad es que hoy en la sociedad española se nota desesperanza, decepción, cierto temor a aquello que Goytisolo escribió en cierta ocasión con mucho acierto, de vamos a menos. Goytisolo se refería en aquel momento, porque fue por los 90, o quizá ya en este siglo, a algún académico que había nombrado la academia, digamos, no muy afortunado, ¿no? Entonces, en base a eso, Goytisolo estableció o construyó la idea del vamos a menos, que a mí me resultó ilustrativa y que la he utilizado algunas veces, porque hay algunos aspectos en los que uno siente que vamos a menos, ¿no? Que el país va a menos. El sentimiento un poco de nuestros hijos, aquella frase que dijo un joven francés, de estos ahora de los movimientos recientes, vamos a vivir peor que lo que vivían nuestros padres, ¿no? Que es casi como una maldición, ¿no? Como un fracaso, ¿no? Porque digamos que el destino del ser humano es aquello de crecer y multiplicaros, ¿no? Crecer y ir a más, dar a los demás o dejar algo mejor de lo que tú recibiste, ¿no? Y el sentimiento entre los jóvenes de que no van a poder alcanzar los niveles de bienestar o de oportunidad que les dimos nosotros, pues es una frustración para ellos, pero también de alguna manera es un fracaso para nuestra generación. La generación de la transición, los que vimos cómo España salía del anterior régimen, del tardofranquismo, aquel, digamos, limitativo, que no era una dictadura tampoco radical, pero era una dictadura insoportable, y salimos de aquello muy bien y creíamos que habíamos coronado nuestra vida con éxito, que dejábamos un mundo mejor, pero esta crisis último nos ha dejado muy desarrollados. Una sociedad que teme que la prosperidad de los últimos años, de las últimas 3 décadas, puede ser una noche de verano y que puede ser no sostenible. A ello quizá contribuye ese sentimiento fatalista sobre el futuro, de desconfianza, que nos ha acompañado en algunas etapas de nuestra historia. Carmen Iglesias, historiadora, a mí me dio clase en la Facultad de Políticas allá por el año 79, yo ya soy mayor, luego ella es mayor aunque parece más joven, pero bueno, las mujeres tienen más habilidad para eso. Carmen escribió en el año 2008, o sea, antes de la crisis, este libro que tituló No siempre lo peor es cierto. Es una frase de una comedia de Calderón.
pero de alguna forma lo que venía a advertirnos es contra el sentimiento de decadencia y de pesimismo que muchas veces ha azotado a la sociedad española, aquello que Cánovas dijo de que español es aquel que no puede ser otra cosa, una frase no muy feliz de Cánovas. Que Cánovas era un poco cenizo, aunque fuera malagueño, hizo cosas importantes, pero yo creo que tenía, de hecho, uno de sus textos más relevantes sobre la decadencia de España, pues nos viene a contar, digamos, la acumulación de males de la patria desde el siglo de oro, desde la etapa de los Austrias mayores. Y Carmen en este libro, de alguna forma, sale a la contra de esa tesis, ¿no? A la contra también de la tesis de España es distinta o diferente, ¿no? Que acuñó en la etapa de nuestro recordado Manuel Fraga en el Ministerio de Información y Turismo. Los historiadores nuevos nos han ido reconstruyendo nuestra historia, que nos enseñaron tan mal en los 50 y en los 60, para precisamente, digamos, pinchar esa tesis. Ni siquiera la guerra civil fue un hecho excepcional, por trágico que fuera. En otros países ocurrió algo parecido e incluso peor. Quizá la única excepcionalidad en nuestra historia reciente fue la posguerra civil, que fue larga, trágica, vengativa y que tuvo una contraparte, la otra cara de la moneda en la transición, que fue el ejemplo del consenso, del entendimiento, de eso que Santos Juliá llamó echar al olvido, que no quiere decir olvidar, quiere decir echar voluntariamente al olvido sin olvidar. Es cierto que entre las tareas pendientes de esa posguerra civil tan cruel, yo creo más cruel que la guerra civil, fue algo que no hemos hecho bien, que es dejar aclaradas las cosas, pero no voy a entrar en ello porque no es el tema que me quiero referir. Sí, ahora en el rescate de autores como Chávez Nogales, Clara Campoamor, incluso libros como el de Orwell o algunas de las obras de Masao, de Sender, nos han iluminado aquellas etapas trágicas de nuestra vida sin un partidismo, digamos, ofuscante, ¿no? Desde luego Sender tenía una posición política muy clara, pero cuenta la narración de lo que ocurrió en Casas Viejas, en Caliente, allí porque estuvo y fue el primer periodista que llegó. Hay una fuerza de narración, de periodismo del bueno, que realmente es admirable. Pero bueno, hoy de lo que quiero hablarle es de cómo está nuestra economía, cómo está nuestra sociedad, que al fin de cuentas es el resultado de la economía, y de alguna forma sostener si tenemos remedio o no. Les anticipo que yo creo que hay remedio. Un buen ejemplo de eso nos lo da todos los meses el CIS en sus barómetros habituales, cuando pregunta cómo ve la gente la situación económica, la situación política, cómo ve el futuro inmediato, y luego hay dos preguntas en muchas ocasiones, que es cómo es su situación personal y cómo se coloca usted en una escala 0-10 sobre la felicidad. En el último barómetro que he consultado, donde estaban todas las preguntas, la gente veía la situación de la economía española mal en un 70%. La situación personal la veían mal un 23%. Y en los tres últimos deciles de infelicidad, los que se sentían infelices 0, 1, 2, 3, el 5%. 70 en lo general, 23 en lo personal y 5 en ese juicio. La situación económica bien la veía bien el 3%. El 30% veía su situación económica bien, la personal. Y el 50% estaba en los tres últimos deciles de felicidad. Lo cual, bueno, esta sociedad está muy mal, pero uno a uno no está tan mal. Siempre, el sumatorio de las partes no debía dar un agregado tan malo. No es cierto que la suma de las felicidades dé una felicidad colectiva, pero por lo menos se le debe aproximar. Durante los últimos 15 años, los que van no los últimos, pero los que van del 83 al 2008, es un ciclo bastante largo, coge dos recesiones no muy fuertes y dos etapas de boom. La economía española creció a un ritmo del 3% acumulativo anual.
La zona euro, por compararnos, lo hizo al 2%. Y el mundo en su conjunto, donde los porcentajes de los emergentes pesan mucho, porque siempre la salida es más potente cuando vienes desde abajo en los primeros kilómetros que cuando vas ya. Lo hizo también al 3%. Eso hizo que la posición relativa, de renta relativa per cápita de los españoles, en ese periodo hasta el 2008, se acercara o se homologara por primera vez en la historia reciente, por lo menos en la historia desde que tenemos datos fiables, a la media europea. Por primera vez, el año 2007, encajábamos más o menos en el 97-98% de la renta media de la Europa del euro, que es con la que tenemos que compararnos. Fue una recuperación importante, digamos, equivalente a la que nos trajo el desarrollismo de los 60, pero claro, aquel desarrollismo partía de una base muy abajo. Hay que recordar que España recupera el nivel de producción industrial del año 35 de la preguerra a la altura del 57. Cuando me refería a la larga posguerra, es cierto que nosotros la única anomalía histórica que tenemos es una posguerra autárquica, militar, autoritaria, vengativa, que fue la parte, digamos, más triste. Pero luego, una vez que Franco se convenció de que las cosas no iban bien y que les dejó a los tecnócratas que hicieran su trabajo, la sociedad española mostró una vitalidad importante. Los años de crisis, del 8 al 16, 6 de recesión, 2 de recuperación débil, luego lo comentaremos, nos han permitido recuperar la mitad de lo perdido durante esta crisis. Hemos recuperado un tercio del empleo perdido, hemos perdido calidad de ese empleo y de los niveles de renta por eso que llaman devaluación interior, algo que yo creo que no hemos explicado suficientemente bien, algo que quizá en el momento de la incorporación al euro a los españoles habría que haberse explicado un poco mejor, que, digamos, someterse a la disciplina de la soberanía monetaria exterior suponía perder armas habituales de lucha contra la crisis, como es la devaluación de la moneda, que es una cosa, una medicina muy efectiva que no cura del todo, pero alivia mucho. Perder la capacidad de devaluar la moneda significa que la devaluación la haces en otras vías, a veces más duras, y en este caso la vía fue el empleo y las condiciones de trabajo. Eso lo sabíamos en teoría, quizá lo despreciamos. Yo me sigo preguntando cómo no nos dimos cuenta en los años del boom que los déficits comerciales crónicos y los déficits de pagos crónicos eran muy malos. Decíamos, en el euro no pasa nada, el euro mitiga todo esto y es una línea, pero claro, no mitiga cuando tu déficit sobre todo es exterior y tu déficit no le puedes manejar. La española, por tanto, es una sociedad que alcanzó sus sueños de los años 50 y 60, los sueños de mi generación, salir del franquismo, salir de la guerra civil, de las guerras civiles, porque claro, la guerra civil o incivil no fue la única, veníamos de una herencia, y salir de todo eso y equipararnos con los vecinos del norte, con los europeos normales, sin anomalías ni excepciones. Esa sociedad que había tenido ese éxito, que se asombró a sí mismo, yo sostengo que si el año 76, 77 nos dicen, escriba usted una carta de cómo quiere usted que esté la sociedad española del 2007, probablemente la mayoría hubiéramos escrito una carta más pobre o menos ambiciosa de lo que ha sido la realidad. Quizá por aquello que me parece que fue Krugman, que escribió un libro, Las expectativas limitadas, ¿no? Nosotros éramos una sociedad un poco de expectativas limitadas, de autoconfianza limitada. Llegó el euro, nos incorporamos al euro, sin demasiado debate. Es cierto que algunos economistas que pusieron objeciones al proceso de incorporación, me estoy acordando ahora de Miguel Boyer, por ejemplo, que ya predicaba en un momento en que su prédica no gustaba demasiado, que dijo, ojo, ¿cómo hacemos esto? Pero estar en la primera división, cumplir las condiciones, etc., pareció que era la solución, que eso era la solución, no darle más vueltas.
y en el fondo no hubo tampoco conciencia muy clara de que los beneficios traían también inconvenientes y que había que saber gestionar. Claro, todo eso nos llevó luego a una recesión que ha sido la más dura de los últimos 50 años, una salida que no se ve ni rápida ni fácil. El retroceso que hemos padecido es superior al de todos los demás países europeos. Alemania crecía menos que nosotros, pero cuando ha habido que decrecer también ha decrecido menos que nosotros. Alemania hizo los deberes de ajuste, la Agenda 2010 de Schröder, que le permitió afrontar la crisis con más, digamos, ligereza y con más recursos. Nosotros no. Nosotros apostamos más por el corto plazo. En política probablemente, y desgraciadamente, pudimos habernos ahorrado el último gobierno de Felipe González, que hubiera sido buenísimo para todos y también para él, pero desgraciadamente los electores decidimos que siguiera. Aznar no consiguió tener suficiente confianza, con lo cual produjo aquel trienio 93-96 que está muy en la raíz de muchos de los males actuales. En ese trienio se fragó buena parte del disenso de lo que podríamos llamar las zanjas que se cavaron en la sociedad española, que hoy afloran con más claridad, ¿no? Las franjas entre derecha e izquierda, entre conservadores y, iba a decir progresistas, aunque progresistas es un concepto tan equívoco como liberal, ¿no? Es una cosa, todos somos progresistas, un poco así. Se cavó también una franja intergeneracional, una franja que a mí me preocupa mucho, de qué forma los de 60 tenemos dificultades de entender a los de 30 y los de 30 no nos escuchan nada lo que decimos los de 60, con lo cual ellos son un poco adanes, creen que el mundo empieza cuando ellos llegan y desdeñan todo lo que les contamos los mayores, que de alguna forma nos dicen: pero tú qué me cuentas, con lo que nos has dejado aquí, ¿qué legitimidad tienes tú para contarnos, ¿no? Esa fosa intergeneracional yo creo que se nota y que además nos crea algunos problemas de manejo de la situación. Hemos cavado también fosa de desigualdad y hablamos poco de desigualdad. Las sociedades que se hacen muy desiguales se hacen muy poco manejables. La tensión de la sociedad norteamericana, se debe fundamentalmente, yo creo, que la igualdad les ha importado siempre un pito, y las sociedades que se han preocupado de la igualdad han sido sociedades que han estado más armadas. En esa situación, una pregunta pertinente es: ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están los riesgos? Que es como preguntar qué hemos hecho mal después de una historia de éxito de esos 30 años que van del 76 al 2006, ¿no? Para mí el 76, la clave está en los pactos de la Moncloa, el momento, digamos, pedagógico y germinal del cambio en España está en esos pactos. Unos pactos que tienen un dramatis persona muy interesantes, que yo creo que ha sido insuficientemente explicado, que en buena medida se basa en que hay una opinión dominante entre los economistas, y déjenme que hable un poco bien de los economistas, que desde el Plan de Estabilización del 59 crearon un consenso de doctrina básica de cómo había que gestionar la economía española, que luego ha sido el nutriente de los pactos de la Moncloa del 77, que son el sillar de la Constitución del 78 y que son el sillar de la política económica hasta ahora, porque PSOE, PP, en sus diferentes, digamos, aproximaciones a la economía, tienen variantes que yo creo que no son de más allá del 12-15%, que son variantes, digamos, manejables, asimilables para la propia sociedad. Nuestros problemas, hoy más evidentes, el primero es el paro, hablaré luego de ello, pero uno primero ha sido el endeudamiento. La alegría con que entramos en el proceso de endeudamiento, especialmente a partir de la entrada del euro, primero privado y luego público. El endeudamiento privado a partir de los finales del siglo pasado crece de forma espectacular.
una responsabilidad de todos, de los acreedores que prestaban con una ligereza extraordinaria y que no pueden escurrir el bulto, pero también de los deudores, porque claro, cuando uno firma un crédito sabe lo que firma, y cuando uno firma un crédito por encima de su capacidad de pago, pensando que todo va a ir bien y no solo voy a tener empleo toda la vida, sino que me van a mejorar el salario y además alguien más en la familia tendrá salario. Ese endeudamiento de las empresas que preguntaban en los bancos si podían aspirar a comprar otra empresa y el banco les decía no te preocupes, yo te financio todo, y efectivamente financiaron. La lista de las OPAs de las sociedades inmobiliarias compradas, sobre todo las viejas compradas por los nuevos pretendientes, que lo único que pensaban es que la burbuja escondía un boom y que el boom tapaba la burbuja y que todo seguía subiendo. Cuando uno suma los créditos de todas las OPAs sobre Metrovacesa, etcétera, etcétera, se encuentra como estamos hablando de decenas de miles de millones de euros tirados a la basura. Ese endeudamiento privado que llegó a más del 200% del PIB, y no me gusta comparar a veces flujos con stock, ¿no? Porque la gente compara flujos con stock sin darse cuenta que son cosas distintas. Pero bueno, son indicativos, ¿no? Cuando la gente dice Bill Gates es más rico que la renta de algunos países, oiga, pues estás teniendo una comparación que tiene poco sentido, porque no es lo mismo el valor de mi patrimonio que el valor de la renta que yo tenga durante un año. Pero bueno, que nuestro endeudamiento privado superara el 200% y que además los bancos encontraran financiación en los mercados internacionales. Bueno, de alguna forma, los alemanes de cejas altas que ahora tanto se quejan, hay que decirles, oye, pero si tú me diste ese dinero, ¿en qué pensabas? Tú ahorrabas, yo me lo gastaba, y tú pensabas que te lo iba a devolver. Pues si ahora no te lo devuelva, culpa mía y también un poco culpa tuya, porque el que presta tiene el deber de mirar el riesgo. Bueno, culpa de todos. Ese endeudamiento que los privados han reducido sensiblemente en los 4 últimos años, han reducido en un orden del 30%, que es un desapalancamiento realmente fantástico, tanto familias como empresas. Sin embargo, ha tenido una contraparte en el endeudamiento público, que hemos dado un salto de ser un país sin deuda. En el año 2008 estábamos en un 40% de deuda pública sobre PIB, a ser un país de los más endeudados, 100% ya, bien hechas las cuentas, contando lo que hay escondido por distintos sitios fuera del presupuesto y todas esas cosas, probablemente estaremos en el 120%, que es menos que Italia, pero con un pequeño problema, que nosotros el 60% lo tenemos apalancado en acreedores exteriores y por tanto no sustentado en el ahorro nacional. Nuestro endeudamiento se debe primero a algunas locuras, pero también a un déficit de ahorro interno muy importante. Claro, un país como el nuestro que necesita inversión, que necesita todavía capital público cada vez menos porque ya tenemos exceso, pero sobre todo necesita capital humano, necesita tecnología, necesita productividad, que tiene cerrada la puerta del crédito, bastante cerrada la puerta del crédito porque esa baza ya está consumido, es un país que encuentra algunos problemas. Junto al déficit público y privado, tenemos también el problema del déficit comercial. Es cierto que uno de los mayores logros, y lo diré varias veces esta noche, de la sociedad española y uno de los indicadores, en mi opinión, más interesantes, es la transformación del mundo de las exportaciones. O sea, cómo el mundo empresarial español, que era un mundo muy alicaído, muy local, muy gremial, muy de mercado protegido, digamos hasta fechas recientes, yo cuando releo los pactos de la Moncloa, que en el fondo son un programa económico completito que sirve las facultades para explicar qué es la política económica, y cuando ves que los pactos de la Moncloa desmontan el mecanismo de control de precios. Ustedes recuerden que el precio del pan venía dictado por el gobierno, lo cual provocaba situaciones como el gobierno dictaba cuánto debía costar el kilo de pan y las panaderías vendían barras de kilo de 700 gramos. Es un buen procedimiento para cumplir la norma y burlarla al mismo tiempo, algo en lo que somos bastante habilidosos. Bien, desmontar todo aquel mecanismo de economía intervenida, autárquica, etcétera, no fue fácil, pero desmontado
el mundo de las exportaciones ha sido un mundo, en este momento hay 150.000 empresas españolas registradas como exportadoras, que es prácticamente un 35% más que hace 10 años, de 100.000 a 150.000. Y de esas 150.000 hay 50.000 que exportan de forma regular. Y por primera vez en la historia, en los últimos 10 años, hemos empezado a tener multinacionales con matriz local. Porque hubo una etapa en la cual podíamos aspirar a ser subsede, que no estaba mal tampoco. Si tú no puedes tener la sede, por lo menos tienes la subsede. Digamos, en el óptimo de Pareto sería un subóptimo primero o subóptimo segundo. No tienes toda la decisión, pero tienes... Claro, ahora tenemos multinacionales locales, pero que en el mercado local solo hacen el 20% de su negocio, lo cual te produce también cierta inquietud, pues alguno de ellos a lo mejor mañana decide que se lleva la sede social a Brasil o a Inglaterra. Bien, no voy a ponerme más cenizo de lo habitual. La moneda fuerte y estable que fue el euro nos trajo financiación, nos trajo oportunidades y afortunadamente en ese capítulo de la exportación las cosas han ido bien. El endeudamiento del que hablaba antes y las alegrías de deudores y acreedores nos llevaron a un agotamiento del sistema financiero. Y claro, sin capacidad para prestar y con activos muy comprometidos, es muy difícil que el sistema financiero cumpla su función de reasignar recursos del ahorro a la inversión y de seleccionar esas inversiones. Si el sistema financiero no funciona, las sociedades modernas no funcionan. Eso a mí me resulta muy cabreante a veces cuando dicen que el rescate de los bancos no es el rescate de los ciudadanos. Oiga, expliquemos bien las cosas. Si no se hubieran rescatado las cajas de ahorro y los bancos, los que hubieran pagado el pato hubieran sido los depositantes. Y el país se hubiera ido directamente a la porra. En el rescate del sector financiero español se han comprometido 500.000 de euros. 100.000 millones públicos que se irán devolviendo los que se devuelvan, algo se perderá. 100.000 millones que ha sido el nuevo capital que han captado las entidades financieras en los mercados, que se podía haber destinado a otras cosas, y 300.000 millones que han dedicado los propios bancos y cajas de ahorro a saneamientos internos. De manera que la cantidad de dinero que hemos, no diré de dinero quemado, pero sí es dinero no bien gastado, porque ha sido un dinero para evitar que el puente se hunda, no para construir nuevos puentes. Es una cifra colosal que tiene un factor positivo, y es que hemos sido capaces de evitar el colapso del sistema, y un factor negativo, que si lo hubiéramos dedicado a otras cosas, esto hubiera sido colosal. Por tanto, con un sistema financiero que todavía está agripado, que todavía no presta, que los balances de los bancos que nos quedan, los 15 que nos quedan, tienden a ser cada vez menores. En un sistema financiero mundial donde los bancos, digamos, a la luz, los bancos regulados tienen cada vez más exigencias de capital y por tanto más coste en sus operaciones, y donde aparecen nuevos mecanismos de financiación, pero que para nosotros todavía no son muy conocidos, los mercados, digamos, globales o mayoristas de bonos que exigen calificación, ese mundo oscuro de la banca en la sombra, donde no sabemos muy bien lo que hay, donde hay demasiada creatividad, exceso de creatividad, que nos lleva a veces a que aparezcan esas figuras financieras que a mí a veces me recuerdan las tramas piramidales más peligrosas incluso, ¿no? Porque te venden aire y crees que has comprado aire, y crees que has comprado algo sólido y has comprado aire. Bien, todo eso, no disponer todavía de un sistema financiero que no se ha caído, que funciona pero que no está a pleno funcionamiento, que no tiene capacidad para seguir financiando al sistema productivo, seguir financiando iniciativa, la ausencia también de capital inicial para que las nuevas iniciativas, todos los startups se puedan financiar. Los bancos no saben financiar empresas que comienzan, porque un banco financia por la experiencia, y alguien que va con una idea, el gestor del riesgo, no es lo suyo estimar si esa idea va a tener éxito. Eso tiene que ir con otros circuitos de los que no disponemos. Todo eso complica la recuperación. Vamos a ir a una recuperación
pero vamos con una serie de mochilas encima que complican las cosas. Y todo eso nos lleva a nuestro problema. Nuestro problema no es otro que el paro. Una sociedad que cuando estaba en el máximo de su capacidad productiva, en el máximo de su potencial de crecimiento, seguía teniendo un paro de casi 2 dígitos, llegamos a estar en un 8%, pues es una sociedad que tiene algún problema que hay que detectar, resolver y hay que tratar. La crisis nos ha traído 3,5 millones de puestos de trabajo perdidos. La recuperación de estos 2 últimos años y medio, algo más de 30 meses, nos ha permitido recuperar un tercio, 1,2 millones. Pero el mapa del empleo que tuvimos con 19,5 millones, casi 20, de cotizantes a la Seguridad Social y 21,5 millones de personas ocupadas, al mapa actual con 2,5 millones menos de todo eso, también es un mapa en el que los ocupados de hoy son, digamos, perceptores de rentas inferiores en masa global a los de entonces, con un reparto muy poco equitario, porque mientras los instalados, que son muchos, siguen gozando de una buena situación, incluidos los pensionistas, y yo ya soy pensionista, pero los pensionistas no han sufrido nada en el proceso de la crisis, y lo podemos discutir, algunos se cabrearán, pero con números en la mano, los pensionistas hemos sido bien tratados. No lo seremos también en el futuro. Pero junto a esos instalados más pensionistas, que son el soporte de la trama social del país, ha habido los excluidos, todos los de más de 45 años que han salido del mercado de trabajo y han empezado un proceso de exclusión social. Tenemos 1,5 millones de personas que llevan más de 3 años en paro, que han perdido la motivación, que han perdido, en muchos casos, el sentido de la vida, que han perdido la autoestima, más luego ese millón de jóvenes que tenemos en una zona evanescente de una inserción larga, prolongada, eventual. Nuestro problema está en esas 2 bolsas de riesgo social, en esas 2 bolsas de descomposición social. Bolsas de las cuales se habla poco, de las cuales hay bastante escrito, de las cuales hay bastante narrado, pero de las cuales hay digamos, un silencio. Yo no creo ni siquiera que los políticos estos que ahora van a hacer una campaña electoral, que Dios nos coja con paseos, tengan una clara conciencia del problema, ¿no? Y desde luego no tenemos el catálogo de cómo tratarlo. De manera que tenemos problemas que deberían estar focalizados y que deberíamos buscar su solución, y problemas que además nos hacen distintos. O sea, España va muy bien en todo hasta que llegas a la ocupación y el paro. Y entonces somos una anomalía incomprensible. O sea, nadie puede entender que Cádiz tenga un 40% de parados. ¿Cómo se puede vivir en un entorno, digamos, de 600.000 personas que deben vivir en la provincia de Cádiz con un 40% de parados? Es decir, ¿cómo funciona esa sociedad? ¿Cómo funciona esa economía? No, es que hay economía sumergida, es que hay empleo precario. Sí, pero aún con todo eso sigue siendo una anomalía que requiere una explicación. No me quiero detener en la retahíla de problemas estructurales e institucionales que no hemos sabido resolver, por ejemplo, el de la dependencia energética. No quiero detenerme en eso, pero el otro día, releyendo el documento del primer plan energético nacional de un gobierno de UCD del año 76, el preámbulo del plan energético sirve para que hagamos un plan energético en 2016. Leí, digo, esto sirve completo, íntegro, no hay que, a lo mejor hay que cambiar alguna palabra para poner energías alternativas y alguna cosa más que entonces nadie vislumbraba. Y ese problema no lo hemos sabido. No hemos sabido plantear seriamente los problemas de productividad. Yo ahora pregunto en la calle, ¿cuánto ha crecido la economía española? Y la gente me dice entre el 2, el 3 más 2. Si pregunto cuánto ha crecido la productividad, ¿de eso habla alguien en los periódicos? ¿De eso habla alguien en el discurso público?
Y en este momento la productividad es un factor clave para asentar. En este momento el potencial de crecimiento, los organismos internacionales otorgan a la economía española está entre el 1,5 y el 2. Estamos creciendo al 3 por muchos factores adicionales que se pegan, pero que son factores, digamos, no consolidables o no mantenibles. Si la economía española solo crece al 1,5 y al 2, no recuperamos los niveles de equivalencia con nuestros países vecinos. Y eso conducirá a la frustración social. Eduardo Ponset, que ahora explica todas estas cosas de las nuevas tecnologías, y que con mucha gracia suele explicar eso de que él hubo un tiempo en que se dedicaba a predecir los tipos de interés y por eso cobraba. Decía, qué cosa más maravillosa, ¿no? Le escuché no hace mucho que decía, está demostrado, cualquier tiempo pasado fue peor. Y me gustó la proposición de Eduardo, porque soy de los que creen que cualquier tiempo pasado fue peor. Ahora, eso no nos garantiza que cualquier tiempo futuro sea mejor, porque podemos perfectamente, como decía Eugenio Dor, oscurecerlo. Y por tanto, Eduardo, en un libro que escribió recientemente, que era Viaje al optimismo, se hacía unas preguntas como ¿qué hemos hecho para disfrutar de la mayor y mejor oferta de frutas, verduras y pescados a la que puede aspirar cualquier ser humano? Una de las mejores dietas alimenticias en calidad y variedad. Y dices, oye, pues tienes razón. ¿Qué hemos hecho para merecer uno de los climas más agradables que se puedan disfrutar? Pues tampoco está mal. ¿Qué hemos hecho para acumular historia, arte, ciudades, naturaleza, como la que podemos disfrutar y que está a nuestro alcance? Dice, por todo ello y por más, España es uno de los países más atractivos del mundo para vivir, para visitar, lo cual es un activo tan valioso como cualquier materia prima exclusiva que otorga una ventaja comparativa. La sociedad española representa más o menos el 0,7 de la población del mundo, bajando, aunque en esto del bajando es muy relativo, porque yo recuerdo los estudios demográficos, yo soy muy aficionado a la demografía, soy de los que piensan que antes de estudiar una línea de economía hay que hacer un curso de demografía. Y soy de los que pondría por obligación, siempre que se abre en cada sesión legislativa o que haya temporada legislativa, por obligación, en vez de rezar el Padre Nuestro, que vaya un demógrafo y les explique a los señores diputados y a los señores ministros lo de la demografía, con manzanitas, y ustedes tal. Bien, el 0,7% de la población, íbamos a menos, porque yo recuerdo que en los 90 íbamos a 30 millones de población en 2030 y de repente pues está en 47. Bueno, representamos en superficie el 0,4% y en PIB algo así como el 1,8% del mundo. Bueno, no está mal. Ese 1,8, ya digo el 2, es un poco menos, pero digo, todo aquello en lo que estemos en el 2% del mundo, pues vamos bien, y lo que estemos por debajo hay que mejorar. En éxitos deportivos estamos, bueno, nos salimos. Lo de España en los éxitos deportivos, en trasplantes somos los mejores del mundo, en generosidad, ONGs, estamos bastante bien. Hay muchas cosas en las que somos buenos. Desde que España se ha abierto al mundo, digamos, dejó Trento y se apuntó, no al protestantismo, pero sí a unas fórmulas más tolerantes y abiertas, nos ha ido bastante bien. Somos líderes, por ejemplo, en eficacia de nuestro sistema sanitario. Me gustaría hablar un poco de eso. Y somos mejores en la percepción que tienen fuera de nosotros que en la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. El Instituto Elcano hace unas encuestas y lo que piensan los demás de nosotros es bastante mejor que lo que pensamos nosotros de nosotros. Es más, hay veces que para apreciarnos a nosotros mismos tenemos que irnos fuera. Vas fuera y tal, y de repente, si yo soy poco nacionalista de nada, no sé si porque soy de Burgos, pero nunca me he sentido más español que cuando he ido por el mundo, ¿no? Un activo de nuestra sociedad es la estabilidad social, la integración, un activo que a lo mejor ahora estamos empezando a debilitar, la estructura familiar se ha debilitado,
Es cierto que sostener una sociedad con 25% de paro tiene que ser un ejercicio de gente muy meritoria. Es cierto que incorporar 6 millones de personas venidas de fuera en la primera década de este siglo, entre 2000 y 2010, sin que haya pasado nada, algún misterio tiene. Es decir, ya quisieran los franceses haber hecho algo parecido a como lo hemos hecho nosotros. No sé si dentro de 10 años la segunda generación se complicará y será todo más. Me da la sensación de que no. Yo notaba cuando estaba en la universidad que la llegada de los hijos de los inmigrantes era ya natural. Yo he tenido ya alumnos chinos, he tenido desde luego alumnos árabes y que se iban incorporando a la universidad de una forma bastante natural. Hay una parte de la sociedad nada despreciable, bastante grande, que trabaja para la excelencia. Y otra parte que se conforma con que le resuelvan los problemas, que alguien se haga cargo. El seguro de desempleo, que funciona bastante bien, ha actuado en algunos casos, y conviene decirlo, aunque a veces suene mal, como incentivo al paro. Las indemnizaciones por despido han incentivado los despidos. La defensa de derechos adquiridos ha empujado a un corralito y a un mantenimiento de una sociedad dual. Yo con mis colegas periodistas, sobre todo de los grandes medios, he tenido alguna discusión subida de tono, porque les decía, los convenios del ABC, del País, del Mundo, de La Vanguardia, de Televisión Española, de EFE, les decía el año 2008, son insostenibles. Tendréis que renunciar y pactar mantener el empleo. Me dijeron de todo menos guapo, no renunciaron a nada, pero todos han entrado en unos seres que han mandado millares de personas a su casa con el alivio de buenas indemnizaciones, pero con la carga de la exclusión laboral. Y eso lo hemos hecho muy mal. En eso nos ha dado una lección la industria del automóvil, probablemente de las más prósperas en nuestro país, que ha conseguido con flexibilidad mantener empleo, mantener producción, mantener ingresos y mantener capacidad, y además mejorar. Que no se haya cerrado ni una sola planta de automóviles en España, de las 14 o 15 que tenemos, y que estén entre las mejores del mundo, se debe, entre otras cosas, a que ha habido unas relaciones laborales inteligentes. Con reforma laboral y sin reforma laboral, porque antes de la reforma laboral esta tan cacareada, ya estábamos en ese problema y eso se hizo bien. Yo creo que hoy estamos en una especie de vierteaguas del que podemos salir, bien o mal, por la puerta trasera, digamos, a la griega, o por la puerta principal, como ha ocurrido en otras ocasiones, a la europea del norte, en función de cómo se planteen los problemas y cómo se resuelvan. Si queremos progresar, tendremos que ser más europeos de verdad y proponernos una democracia más limpia, con instituciones que funcionen, una sociedad más igualitaria en las oportunidades, más competitiva en las ambiciones, una sociedad que provea de educación, salud y dependencia con carácter universal. Yo creo que España tiene un sistema de salud público, también privado, pero sobre todo público, y un sistema de pensiones público ejemplares. Nuestro sistema de pensiones es probablemente el más solidario y equitativo de Europa y el de menos coste de gestión. Las reformas de los primeros años del PSOE, haciendo desaparecer todas aquellas cajas, mutuas y todas aquellas singularidades que a mi suegro le enervan porque dicen que perdió su futuro, pero que a cambio conseguimos un sistema sencillito y eficaz que nos paga a fin de mes con regularidad exquisita, nunca se retrasa, nunca pregunta demasiado, y un sistema de salud excelente, y un sistema de salud que facilita la igualdad de oportunidades, que los dos últimos gobiernos, pero especialmente el gobierno Rajoy, con una insensibilidad, en mi opinión, extraordinaria, le ha pegado unos tajos
A la salud le estamos dedicando 10.500 millones menos que les dedicábamos el año 2007. Es cierto que de esos 10.000 hay una parte que viene de ahorro sanitario, en parte de medidas que tomó Trini Jiménez antes de que el gobierno Zapatero se fuera, porque Zapatero hizo algunas cosas bien. Es difícil a veces sostener, pero conviene ser objetivos. Pero esos 10.000 millones que tenemos de menos en sanidad y 6.000 millones de menos en educación son un error monumental, aparte de que son un tiro que se pegó el propio PP en su pie porque lo está pagando el coste electoral. Esos 16.000 millones perdidos en donde no se debían haber perdido, que no se perdieron donde se debían haber perdido, que es en gasto suntuario, en gasto superfluo, en gasto inútil, forma parte en este momento del problema. Y acabo con tres cuestiones que me parecen críticas. Tenemos una crisis fiscal por recaudación insuficiente. El Estado no recauda lo suficiente. En 2015 recaudó hasta 415.000 millones, 27.000 menos que en 2007, con alguna recuperación respecto al 2013 o 2012. El ritmo de recuperación es lento y es insuficiente. Los gastos siguen superando a los ingresos incluso antes de los intereses de la deuda. Y ese es el problema. Tener un déficit primario en este momento en el mundo es un alto riesgo que no entenderán los acreedores y que los acreedores antes o después nos dirán basta. Ahora estamos bajo la burbuja del Banco Central Europeo, Santo Draghi, Padre Protector, pero eso no será para siempre. Con respecto a los ingresos, no hay más solución que una reforma fiscal a fondo, como la del 77, que revise todas las figuras tributarias para recuperar bases imponibles. Eso pasa por acotar el espacio al fraude, que no está solo en los grandes patrimonios y en las grandes fortunas, que está también en otros muchos sitios. No se trata de subir impuestos, tampoco bajarlos. Toda promesa de bajada de impuestos, en mi opinión, es fraudulenta. España no puede bajar los impuestos. España tiene que seguir recaudando más, salvo que no queramos ni pensiones, ni salud, ni enseñanza universal y casi gratuita. Bien, esa es una opción, pero nadie quiere que perdamos nada de eso. Por tanto, no se puede reducir los impuestos, pero sí hay que hacer una reforma fiscal. Tenemos además una agencia tributaria que, a pesar de las últimas peripecias, es barata y funciona bastante bien y tiene recursos informáticos muy potentes. Y en el gasto público hay que empezar a racionalizar el gasto y a pensar que el gasto, lo público, es de todos. Y en el sector público hace falta mucha más productividad. Los planes que el gobierno Rajoy ha puesto, el llamado CORA, han sido planes muy insuficientes, con resultados muy modestos, en el buen camino, pero muy despacio. Con el factor crítico de la fiscalidad, el otro factor crítico es la demografía, el envejecimiento. Y tenemos que tomárnoslo en serio, porque encierra muchas oportunidades si se gestiona bien. Tendremos que entender que hay que retrasar la edad de jubilación y hay que hacerla flexible. No podemos alargar la vida de las pensiones acortando la vida de las cotizaciones porque no funciona. A mí me inquieta que ahora tanto el PP como el PSOE estén planteando que para sostener las pensiones hay que crear impuestos nuevos o hay que ir al sistema fiscal. A mí me parece que el sistema de pensiones tiene que estar sustentado en el sistema de cotizaciones y que el Estado sea un mero administrador. Pero si damos a los gobiernos y a cada legislatura la capacidad de manejar el impuesto para regular las pensiones, estaremos metiendo el sistema en una zona de riesgo político altísima. Yo creo que hay que conseguir más empleo para conseguir más cotizaciones, alargar la vida laboral, hacerla más flexible y acompañar la vida laboral con la vida de la cotización. El envejecimiento nos obliga a replantearnos la forma de vivir, a tratar la dependencia. La dependencia va a ser crítica, las familias cada día son más incapaces de cuidar a las personas mayores y una sociedad que no se preocupa de sus personas que no tienen capacidad para cuidarse es una sociedad que no merece la pena.
No se puede ser patriota de una patria que no otorga a sus ciudadanos las condiciones debidas. Y finalmente hay que regenerar la política. A la política le corresponde resolver urgentemente dos problemas críticos que son la corrupción por un lado y la incompetencia por otro. El partidismo conduce a la corrupción y con la corrupción como causa y como efecto nos vamos a la incompetencia. La falta de idoneidad de las personas que ocupan puestos de responsabilidad es preocupante. Es un fraude mayor que el fraude fiscal. En el sector público, también en el privado, la selección de personas y deudas y de personas idóneas, que las hay y muchas, es una asignatura capital. La vida política no puede estar fundada en la ocupación de la administración con merma de la gestión profesional. El carné del partido no puede ser un pasaporte para dirigir servicios públicos. Ahora acaban de cambiar a los gerentes de los hospitales de Madrid. Gerenciar un hospital es probablemente el trabajo más difícil del mundo. Gerenciar una universidad es muy difícil, porque hay que manejar los egos revueltos de los profesores, pero gestionar un hospital es lo más difícil del mundo. Entonces hay que profesionalizar la gestión y no puede ser que los gestores sean personas que han fundado su idoneidad, su no idoneidad, en una carrera política. Werner Sinn, que es un economista alemán, yo les llamo de estos de cejas altas, de estos que nos enseñan todo lo que hay que hacer y tal, dice que España necesita 10 años para salir de la crisis y una devaluación interna del 30%. El presidente del Bundesbank, que es alumno suyo, dice que nos quedan 5 años más de recesión, y yo le escuchaba a Paul Krugman sostener que la recesión en España se resuelve con una devaluación interna del 25%. Yo creo que no tienen razón ninguno de los tres, que es un pronóstico demasiado duro, y yo creo que España tiene capacidad para crecer mejor y más rápido, para seguir exportando, para gestionar su consumo interno con talento, con los vientos favorables que tenemos ahora, del petróleo, del euro, de la estabilidad, etc., y con la capacidad de creatividad. España es un país, como decía Punset, con calidad de vida, con buen clima, ahora con buenas infraestructuras que nunca tuvimos. Es cierto que muchas sobran, podrían no haberse hecho, pero hay un político gallego que decía que las mercancías no votan y los pasajeros sí. Y por eso hay más aves y no hay corredores de mercancías. Era una visión miope, pero bueno. Tenemos además un idioma que es un activo universal, un idioma que debía ser una de nuestras fuentes de ingresos de PIB más importantes. Tenemos un tejido empresarial más sólido que nunca, cada vez más complejo. España tiene una población bastante preparada, no tanto como las de los países más desarrollados, pero no es cierto que nuestra educación sea un desastre. Los resultados de PISA nos dan que estamos en la media, un poquito más abajo que la media. Yo creo, como el profesor Marina, que el plan de 5 años, 5% de PIB puede mejorar la calidad de nuestra enseñanza primaria y secundaria para que los chicos salgan, lleguen a la universidad con capacidades, no solo con conocimientos y capacidades. Se puede hacer. Hemos visto como planes montados desde el gobierno, por ejemplo, para desarrollar instituciones excelentes de investigación biomédica, biotecnológica, han funcionado muy bien. El Instituto del Cáncer que dirige María Blasco en Madrid en 10 años se ha convertido en uno de los centros de referencia en la materia, y no con un gasto desmesurado ni con nada desproporcionado. Las universidades catalanas que tuvieron un plan de mejora sustancial en la etapa que fue consejero no, el que ha sido consejero de Economía Mascolell. Sí, el casi primero, sí. Mascolell demostró que con unos planes inteligentes puedes conseguir unas universidades que mejoren sustancialmente.
que en España hay cultura de pacto, de consenso social, se ve en la negociación colectiva, tenemos una negociación colectiva que funciona bastante bien, tenemos que recuperar el consenso político, es algo capital, es imprescindible para hacer las reformas institucionales que necesita el país, incluida la de la Constitución, reformas que generen estabilidad y que produzcan confianza, porque el reto principal de la sociedad española, y acabo como empecé, es la confianza. Yo creo que hay que devolver o cuidar mucho el prestigio de la función pública y de la política, precisamente para que atraiga personas capaces, personas idóneas, y aleje a los oportunistas y a los incompetentes. Y déjenme para acabar una pequeña frase de Unamuno que descubrí en el libro de Carmen, que dice: los periódicos, está escrita en 1901 o 1897, no recuerdo, los periódicos, decía Unamuno, nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas las horas del día y en todos los países del mundo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a conseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la historia. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Unamuno creía en la intrahistoria de las personas anónimas que hacen la historia de cada día. Y yo creo que era un pensamiento esperanzador con el cual yo les invito a acabar con el pesimismo. Gracias.